yo puedo decir lo que quiera desde el escenario. Lo único que no puedo hacer es aburrir al público. Uno no tiene derecho a aburrir a nadie en ninguna instancia de la vida. Las parejas se separan porque se aburren del otro, de la otra, que está aburrido, me aburre verlo, me aburre cómo habla, cómo camina, cómo se sienta, cómo respira, cómo come. Eso me aburre, pero hay que estar muy atentos. Sí, en los trabajos, la gente se aburre de sus trabajos porque no encuentra elementos para desarrollar la creatividad. Entonces, es importante pensar en el público. Aquel autor que dice, a mí no me interesa el público, pues lo escucho, lo respeto, pero no comparto esa bobada. Ya. Bloqueador. ¿Listo? ¿Ya? ¿Grabando? Ya grabando todo. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de En el Vagón. Hoy estamos con Fabio Rubiano, dramaturgo, actor, escritor, gestor. Bueno, es un placer, Fabio, tenerlo acá en El Vagón. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muy, muy chévere todo este proyecto y cómo han crecido. De verdad, estoy muy, muy emocionado con eso. Qué bacano. Hoy vamos a hablar de varias cosas, pero lo que nos junta es el Festival Internacional de Artes Vivas, el FIAP, que se va a presentar esta Semana Santa entre el 27 de marzo y el 5 de abril. Usted es curador del FIAP junto a Octavio Arbeláez. El FIAP lo organiza el distrito, digamos, la Secretaría de Cultura, Minculturas y la Cámara de Comercio. Sí. Ahorita me decía que eso es una prueba de que el teatro junta. Sí. Sí, posiciones que podrían ser irreconciliables, aunque no hay nada irreconciliable. Pero que el teatro y las artes y la vida, porque por eso se llama Artes Vivas, hace que se junten alrededor de eso. Porque cuando uno va a disfrutar de un espectáculo del arte, de un evento cultural, ahí no hay partidos, ideologías, ni nada de eso que a veces nos hace confrontar, que no es del todo malo. Pero en ese momento sí es una comunidad, eso es un grupo sólido. Sí, como estar uno ante un evento deportivo, o estar ante una ópera, ante una obra de teatro, ante un espectáculo de danza, estábamos todos aquí emocionándonos por igual. Quiero empezar entonces por una cosa, y es, usted decía en una entrevista promocionando el festival que, y lo voy a citar, el FIAP está tratando de ocupar ese espacio que dejó el Festival Iberoamericano de Teatro, que llegó a ser el evento cultural más importante de este país. Sí. No estamos persiguiendo ser los más grandes. Entonces la primera pregunta es, ¿qué legado rescatan ustedes desde el FIAP del Festival Iberoamericano de Teatro? Y la segunda sería, ¿qué está buscando ser el FIAP que no era el Iberoamericano? Bueno, lo primero es que a veces a uno le dicen, pero no nombren el Iberoamericano, pero es que es una referencia ineludible. O sea, lo que dice el Iberoamericano, lo que hizo Fanny Mickey, o sea, eso es ineludible y generó un movimiento cultural en el país que no tenía precedentes antes y le dio un vuelo al teatro y a las artes vivas muy grande. Entonces no vamos a olvidar eso ni vamos a echarle tierra. En esa medida son como maestros sobre los cuales uno no debe pisotear sus tumbas. Entonces estamos ahí aprovechando eso. ¿Qué rescatamos del Iberoamericano? El público que quería que volviera a ver un evento de ese tamaño. Toda la comunidad artística queríamos que eso volviera a salir. Por eso es que con Octavio decimos, hermanos, se está perdiendo eso, se está perdiendo el gran festival de Bogotá, que no porque sea centralizado, porque evidentemente hay un centralismo innegable, pero, o sea, si teníamos ese músculo, ¿por qué lo perdimos? Entonces es cuando empezamos a hacer todo el trabajo, pero bueno, eso es una historia que ya he contado cuando recuperamos este festival. Entonces, yo no hubiera tenido problema en ponerle Festival Iberoamericano de Teatro, pero legalmente no se podía, porque había pues una gran cantidad de cosas jurídicas, administrativas. Entonces se decidió llamarlo FIAP por un nombre en consenso, que es un nombre difícil, pero se logró por consenso, por equilibrio de opiniones. Entonces, rescatamos eso. ¿Y qué tiene este que no tiene el anterior? ¿Qué tiene este que no tiene el anterior? Tiene menos plata. No, mentiras. Tiene unos recursos interesantes, porque Ministerio y Secretaría han sido muy generosos. ¿Qué tiene? Estamos en otra época
donde las comunicaciones se manejan de otro modo, de otra manera. Digamos, Fari Mickey, ella se inventó la viralidad antes de que fuera un concepto que ya estuviera. Ella siempre decía, necesitamos un escándalo. Sí, siempre decía, necesitamos un escándalo. Y lo lograba. Y aglutinaba el público alrededor de esos eventos. Tenemos todas las posibilidades comunicacionales, tenemos más público, tenemos mejor teatro, porque el teatro ha ido creciendo y se ha ido mejorando en los últimos años de una manera impresionante. Hay muchos más creadores jóvenes. ¿En Colombia o está hablando en general? En Colombia. Yo estoy hablando en Colombia, porque es donde hacemos el festival. Hay muchos más creadores jóvenes. Hay mucha más confianza. Digamos, hace 30 años, cuando yo era el jovencito, cuando yo era un joven dramaturgo, que uno llegaba a ver los espectáculos internacionales con cierto miedo, ¿no? Con cierto respeto, con cierta admiración. Ahorita se hace con cierta admiración, pero desde una horizontalidad. Ya uno no mira hacia arriba, sino mira de frente. Entonces, porque nos dimos cuenta, gracias a todos estos festivales, que las propuestas que se hacen afuera, obviamente tienen más plata, tiene pues, sobre todo Europa en los países nórdicos, Rusia, China, Nueva Zelanda, Australia, pues, Alemania, pues tienen todos los recursos posibles económicos. Pero en cuestión de creatividad y de correr riesgos frente a las historias, hemos adquirido muchísima confianza y nos hemos dado cuenta que sí se puede contar como nosotros queremos contar. Y sobre todo, contando cosas que tengan una especificidad dentro de nuestro contexto, dentro de nuestra geografía y dentro de nuestro lenguaje. Y eso se da uno cuenta cuando hace giras. Como que dicen, los colombianos, ¿por qué se ríen de eso? Que eso es bueno y es malo. O sea, ¿cómo es posible que estén hablando, que uno vea el espectáculo, estén hablando de una masacre y después haya risas, no porque se estén burlando de los crímenes, sino porque generan un lenguaje muy extraño, muy particular? Obviamente siempre dice realismo mágico, ¿cierto? No, realismo mágico. Es una confrontación con lo sagrado, que aquí hay cosas muy sagradas y se rompen permanentemente esas reglas. Sobre esa especificidad de lo teatro de lo colombiano, si se quiere llamar así, quiero preguntarle, porque usted ha sido curador de las obras que vienen, las internacionales, y junto a Octavio Arbeláez, digamos, seleccionaron las obras distritales y nacionales que se hicieron por convocatoria. Entonces quiero que me haga como un panorama de qué se está haciendo a nivel nacional en Colombia en términos de teatro, como ponerle nombre y aterrizar eso que me está hablando. Bien, yo soy el curador, formo parte del equipo curatorial distrital y nacional. Ya. Curaduría internacional es Octavio Arbeláez. Okay. Él se la banca solito. Ajá. Él es el que junta grupo, productor, programador, entidad gubernamental del país invitado, festivales laterales que puedan existir. Él tiene, digamos, como todo el ecosistema productivo y artístico en su cabeza y la maneja, pues yo creo que como muy pocos en este país. No quiero decir que nadie, porque no conozco a todo el mundo, pero sí él es muy bueno. Entonces, frente a lo colombiano, digamos, hay un momento, por obvias razones, en que se habla de temas coyunturales, en que las obras insisten en temas coyunturales. ¿Y temas coyunturales qué es? Violencia. Sí. Violencia, conflicto, desigualdad, hechos violentos, todo eso, y se insiste mucho en eso. Pero creo que eso necesita un tratamiento especial para que no se caiga en piezas que olvidan lo estético, olvidan al público y se quedan en lo documental y en los señalamientos. Yo creo que eso tiene un límite. Entonces, digamos que ese tipo de temas y ese tipo de narrativas empiezan a decantarse y empieza como pasan por un sedazo y quedan ciertas agrupaciones que saben contar eso muy bien. ¿Eso tiene que ver con el tratamiento? Con el tratamiento, con la forma en que se habla. Porque usted puede tener un tema muy importante, pero si lo hace aburrido, nadie va a ir a su obra. O sea, lo único que usted no puede hacer en teatro es ser aburrido. En teatro o en artes vivas. Como decía un chiste que las víctimas decían,
caímos en manos de los paras, de la guerrilla, de fuerzas militares, de delincuencia común, nos salvamos de todo eso y caímos en manos de los dramaturgos. Y de ahí no vamos a poder salir ahora. Es un chiste contra nosotros. Claro. Claro, pero tenía mucho que ver por el tratamiento del tema. O sea, usted no puede intentar poner una realidad tan dura y tan absurdamente violenta en escenario porque se vuelve inverosímil. Sí, o sea, usted en el escenario, ¿en serio va a poner a alguien cortándole los miembros con una motosierra? No, la violencia y el sexo en un escenario son falsos. Entonces, hay que encontrar elementos poéticos y elementos narrativos para que eso se dé. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se ha empezado a migrar a diferentes temas que tienen una postura muy moderna, con mucha exploración, pero con lenguajes novedosos y que no dejan de ser colombianos. Y cuando digo colombianos es porque siempre está presente el humor. Okay. Y el humor no me refiero a chistes, porque hay humor tan bueno que hasta produce risa. Entonces, se habla de temas familiares, de temas familiares desde otro ángulo, no es la familia distópica argentina que ellos lo hacen muy bien. Estamos hablando de revisitación de los clásicos. Entonces cogen Chekhov, cogen Shakespeare, cogen Siglo de Oro y lo leen de una manera muy novedosa. Y eso lo hacen las nuevas generaciones. ¿Me puede dar un ejemplo en qué está pensando cuando me dice esto? Como esta obra le dio la vuelta a esta vaina. Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años que un combo de Cali montó el Condenado por Desconfiado. Y entonces hay unas reglas en el verso español que usted tiene que hacerlos y es no caer como está cada versito está así y uno siempre cae al final de cada línea. Uno cae al final de cada verso y uno en la regla uno debe seguir la puntuación, no la distribución arquitectónica de esa frase. Y entonces acá un combo de Cali que lo hacía como lo hacemos nosotros, cayendo en la mitad para llegar a vivir, y había un gran componente afro dentro de eso, y la pasamos tan bien viendo eso. Entonces lo hacían mal, según dicta la regla, la Real Escuela de Verso Española, y se hacía a lo caleño, a lo colombiano, y eso fue maravilloso. Estoy hablando de algo de hace 15 años. Yeah. Entonces, actualmente, ¿qué hacemos? Entonces, ponemos un Chekhov, autor de finales del 19, principios del 20, un ícono dentro de la dramaturgia universal, y entonces lo ponen en una situación contemporánea donde hay nevera, donde hay sonidos urbanos actuales, y se trabaja desde las ironías originales de Chekhov planteadas en el presente. Así hay ejemplos miles, hay unas experimentaciones puesta en escena, en performance, en acciones plásticas, en instalaciones que están manejando muy bien el video, el mapping, todo eso que para mí es algo lejano porque quisiera meter lo menos posible mapping en mis obras. Prefiero generar los espacios de otra manera. Okay. No porque esté en contra, me encanta ver eso, sí, pero no lo quisiera hacer en mis exploraciones. Entonces eso, hay cosas que están explorando muy bien. Aquí hay combo de la Facultad de Diseño que trabaja muy bien mapping y que hace unas puestas en site specific, en espacios abiertos que están muy interesantes. Tremendo. Ahorita hablaba de que me decía que el iberoamericano dejó una cosa y es el público. Quiero preguntarle, usted lleva trabajando en esto más de 40 años, ¿cuál ha sido su percepción del cambio en el público en estos 40 años? ¿Es cierto que en Colombia ya hay un público robusto que atiende a las artes vivas? Colombia, Bogotá por lo menos, no puedo hablar de Colombia. Digo, Bogotá tiene una particularidad y es que hace unos años había un público muy fiel que iba a lo que llaman teatro comercial, que yo insisto en que todo el teatro es comercial porque todos queremos agotar la boletería. Claro. En esa medida, pues sí, yo quiero agotar mi boletería, claro, así que se vendan las boletas, venta, mercado, claro. O sea, eso sí, que no influye en el tema ni en lo que yo estoy diciendo, sí,
Entonces, había un público muy fiel que iba a esos teatros, que iba a ese tipo de teatro, y había un gueto que iba a los teatros independientes. Ahora eso se cambió. Nosotros tenemos un público que así como ve lo que llaman teatro comercial, también viene a ver teatro independiente. Así como ve un stand-up absolutamente incorrecto políticamente, viene a ver una pieza que habla sobre fenómenos de desplazamiento o fenómenos de violencia. Insisto, no son documentales, son piezas de teatro que no le echan la culpa a nadie, que están planteando unas preguntas, que están planteando unos interrogantes. ¿Esto qué es lo que sucede? Entonces, ese público es lo que está llenando ahora nuestras salas. Es un público que está circulando por todo, ve todo tipo de teatro. Y eso depende tanto de los... Había público que solamente iba a los festivales. Ahora el público consume la producción local y consume también festivales. Y tenemos FIAP y vamos a tener festival alternativo al tiempo. ¿Sí? Y hay gente del festival alternativo que participa en el FIAP y del FIAP en el alternativo si no conozco. Bien. Hay una cosa evidente del teatro y de las artes vivas que es el trabajo con el cuerpo y con lo análogo. Quiero preguntarle, en unos tiempos donde la inteligencia artificial ahora es como la panacea y como el titular de todas las conversaciones y donde lo digital tiene un frenesí enorme, ¿qué ha pensado usted, digamos, de las artes vivas? Porque este festival pues incluye teatro, pero no solo teatro, sino también circo, performance, danza, títeres. ¿Qué ha pensado usted del lugar de lo análogo y de lo corporal en un momento como este? Pues yo lo tomo con calma. O sea, todas las transformaciones son interesantes. Todas las transformaciones son interesantes. Y aparece la fotografía y no se acabó la pintura, apareció el cine, no se acabó el teatro, aparecieron las plataformas y sí se va a acabar el cine. Ahí sí. Sí, no, yo no creo que el cine nunca se va a acabar. Va a bajar la ida a cine, pero sigue teniendo todavía un poder muy grande. Pero entonces a mí no me asusta. Ahora que yo también dirijo audiovisual y hablando con gente que lleva en el medio muchos años como muy inquieta con la inteligencia artificial porque no se van a necesitar camarógrafos, iluminadores, maquilladores ni actores. Entonces lo que yo les decía es, los espero en el teatro. Los espero en el teatro, bueno, que haya ahí. No, ¿cómo nos van a hacer? Claro. ¿Cómo van a hacer? Y llevamos haciéndolo igual hace 5.000 años. Entonces es difícil que eso cambie. No quiero decir que no va a cambiar. De pronto sí desaparece algún día. Pero como esencia, ¿cómo va a desaparecer? ¿Cómo va a reemplazar? Sí, puede haber unos robots que actúen muy bien, que entren, pero pues no sé si al final hablarán con la gente y le contarán cómo fue el proceso, y en esta entrevista es cómo contarán el proceso. ¿Cómo responderán? ¿Cómo fue el proceso? No, me programaron dos jóvenes de 12 años, muy bien. Entonces, no, sí, yo no me asusto con eso. A lo mejor puedan escribir obras con inteligencia artificial. Si es posible, ya las han hecho. Creo que es una herramienta que puede ayudar en ciertas cosas, ¿cierto? Para desatascar ciertas dudas. ¿Qué pasa en el tercer acto de las firmezas de Isabela? Sí, porque está muy confuso ese verso. Y él dice, entonces tal dice esto, tal dice esto. Ah, bueno, eso me sirvió. Pero en términos creativos, creo que hay una serie de capas que es imposible que la inteligencia artificial logre tener. Ok. Para seguir un poco con esto, cuando estaba preparando esta entrevista, a través de Lilian, les pregunté si en el Petra ustedes tenían un registro del Labio del Liebre porque quería volverla a ver, y para volverla a ver y revisitarla me dijeron que no tenían registro. Yo no sé si eso es así o no, no importa, pero me dejó la pregunta de la relación más bien entre el teatro y el archivo, ¿no? Como que igual
el teatro no es audiovisual, no queda nada grabado en cámara o no está hecho para eso. Y me quedé pensando en eso, si la potencia justamente de este medio artístico es que no quede grabado en ningún lado. Es mejor que quede en la memoria, pero claro que sí lo tenemos grabado. ¿Qué pasa? Que tenemos como la tercera función que hicimos hace 11 años. Ya. Entonces, está en otro tono, está con cosas que yo he querido quitar, está con unos elementos que no me gustaban en ese momento, a pesar de que la pieza fue muy bien recibida desde el principio y se agotó el Colón 15 funciones y eso eso no quisiera que lo vieran como estaba. Ahora vamos a hacer funciones en el Colón del 8 al 12 de abril, por Día de las Víctimas, por celebrar los 11 años de La Vida del Liebre, y ahí vamos a hacer una grabación como está ahora. Ya. Como está ahora, mucho más ajustada, recibiendo todos los comentarios que nos hizo gente que la quería y gente que no la quería. Pero más allá de lo anecdótico de la grabación o no, sí quiero pensar como esto de la relación con el archivo, porque también yo a usted le escuché en otra entrevista decir eso mismo que me acaba de decir, una obra de teatro usted nunca la va a olvidar en su vida. Sí. Hay una relación entre teatro y memoria que Sí. es muy fuerte, pero es paradójico porque igual el archivo, digamos, pues no es paradójico, Sí. pero queda en la cabeza, en el corazón y no en una tarjeta SD. No, sí, claro. Y no, archivo tenemos de todas las obras. De todas las obras tenemos archivo. Lo que pasa es que son funciones que ya no nos representan. Claro. Sí. Es como si le sacaran unas declaraciones a un político de hace 15 años, de hace un año, de ti que está diciendo lo contrario. Sí quiero renovar eso. Hay dos que queremos renovar, que es La Vida del Liebre y Yo no estoy loca. Ajá, ok. Sí. Y hay piezas que a mí que me encantaron en el pasado, de las cuales tengo video, obras de otra gente. Sí. Una obra que a mí me voló la cabeza hace como 15 años, como 20 años. Y encontré el video y la volví a ver y ya no me emocionó tanto. Uy, no lo puedo decir porque es un gran maestro y lo mato. No es de acá. Sí. Es un maestro de Argentina, pero que no vive en Argentina. Ok, allá da pista. Bueno, y solo para terminar este pedazo de la relación con la memoria, que, digamos, el teatro sí tiene como una especificidad en donde, pues, digamos, la interpretación evidentemente cambia cada noche, cada presentación, sí. ¿No? Pero, a ver, ¿cómo hacer esta pregunta? Digamos, eso es algo que es lo propio, evidentemente, del teatro, pero... ¿Qué permanece? Sí. ¿O como qué permanece y qué cambia? Sí. ¿Es más por ahí? Sí. Yo creo que la esencia de las piezas permanece. O sea, la historia que se cuenta es la misma, pero todos los días hay microcambios. Todos los días hay relaciones diferentes con el público. Hay gente que se ríe más, hay gente que llora más. Hay momentos en que uno establece unos vínculos con ese día que uno dice, me sentí maravilloso, y la gente dice, no me gustó tanto, o el director o la directora dice, no estuvo tan chévere. Y hay días en que uno se siente muy mal y qué buena función. Entonces eso depende del ojo que se mire, y como uno tiene 150 ojos diferentes por noche y 150 opiniones, por eso es que el teatro no pontifica, porque no somos pastores. El teatro no puede hacer eso, puede generar dudas, sí, hacer algunas afirmaciones, pero luego contradecirla. A mí eso me parece muy interesante. Sí. Sí se mantiene una repetición, ¿sí? Sí hay una repetición, hay una partitura y una coreografía que se mantienen todas las noches. Es exactamente igual, pero nunca es exactamente igual. Claro. Sí, nunca se pone el vaso de la misma manera, a veces tiene más fuerza, a veces hoy dije esto más duro, hoy dije esto más pasito. Sí, hoy llovió, entonces el ruido nos tocó hablar más fuerte, entonces eso. Bueno, entonces para seguir con eso, quiero hablar un poco del proceso creativo, más específicamente suyo, porque hay como dos momentos
que he ubicado de los que he hablado, estoy como ahorita, como el político que saca de contexto. Usted dijo hace 3 años, pero hay 2 cosas que sí le he oído decir del proceso creativo, que son la improvisación y el trabajo bajo presión, ¿no? Usted ha dicho que la improvisación es parte fundamental del proceso creativo, que cuando se empieza a ensayar ahí es donde, que los textos salen ahí cuando se empieza a ensayar. Y también le escuché una anécdota de cómo justo la semana antes del estreno de Labio de Liebre entró como en una especie de pánico porque dijo, esto no tiene sentido, esto que vamos a presentar, y como que esa presión le permitió como darse cuenta de unas cosas que tenía que cambiar, sacar unas escenas quizás que había que sustraer. Entonces quiero preguntarle por esos 2 momentos, el de la improvisación y el del trabajo bajo presión, porque lo que me da la impresión escuchando eso es que para usted la escritura misma de los guiones, de los libretos, no es una cosa que esté rígida y que sea como, no sé, como sucede monolíticamente y esto es así ya grabado sobre piedra, sino que usted está muy abierto a que la cosa cambie incluso 2 minutos antes de que salgan a presentar. Sí, y 10 años antes de que la obra sea estrenada se siguen haciendo cambios. Claro. Sí, improvisación hay que hacer una aclaración frente a la improvisación. La improvisación nunca es improvisada. Okay, ¿cómo es Entonces, eso? cuando usted entra a improvisar, tiene que llevar como unas bases sobre las cuales va a trabajar. Entonces yo tengo una regla, entonces yo le digo, improvíseme en este momento en un ejercicio que no pase de 5 minutos, donde usted tenga una relación con su ropa, con el frío y con alguien que está a punto de llegar. Sí, entonces usted ya tiene elementos. Como unos parámetros. Sí. Exacto, y en ese momento yo le digo cualquier cosa, tiene que hacer ruido con 2 cubiertos. Entonces, ahí yo le estoy dando herramientas, porque si le digo, hágame una improvisación sobre la espera, Dios mío, ¿qué hago? Y un actor es alguien frágil. Un actor, una actriz es frágil cuando está en el escenario y lo que necesita es herramientas. Por más creatividad que tenga, uno tiene que entregarle elementos para que tengan caminos y los elementos tienen que ver con elementos que le provoquen la creación y también límites. Entonces, límites, no puede pasar de 5 minutos, ¿sí? Puede respirar y aguantar la respiración, debe respirar y aguantar la respiración cada 30 segundos. Entonces eso ya me está dando, y si tengo este ruido, y si tengo la espera, y si no se puede sentar, entonces tengo que caminar o no se puede poner de pie, entonces tengo que estar acá, no me puedo parar. Sí, eso ya genera unos elementos de actuación, obviamente son todos formales y eso están alrededor de un elemento dramático. Un elemento dramático es quien va a llegar, es la única persona que lo puede salvar. ¿Explico? Entonces ahí es cuando digo, cuando usted entra a improvisar, no entra en el vacío, porque uno parado en el vacío, pues está parado en el vacío. Claro. Entonces tiene que estar sostenido en una serie de elementos. El director, la directora, lo que tiene que darles cables, materiales, sí. Y después de que haga eso, hay que buscar otras alternativas. Listo, ahora igual, pero todo lo contrario. Entonces no puede hacer ruido, no se puede sentar, no quiere que llegue alguien, no tiene 5 minutos, sino tiene 1 minuto, sí. Cambiar todas las reglas. El cambiar hace que uno explore. Exploramos por acá, exploramos por acá. A eso me refiero con la improvisación. Claro. Y todo alrededor de elementos que estén girando alrededor de la escena, no sobre la escena misma. Yo no trabajo sobre los textos fijos de la escena, sino con elementos adyacentes, elementos que hay alrededor. Sí. Eso para mí es la improvisación. Otra cosa es impro. Claro. Que esos son unos genios que tienen unas capacidades de inmediatez impresionantes que yo no las tengo. Que yo no las tengo y a las cuales le tengo terror. Porque es decidir de inmediato y ser genial. No. Eso es imposible. Sí. Y el tema de trabajar bajo presión, digamos, ¿cómo afecta la escritura? Porque también otra cosa que, nuevamente citándolo, usted también está en perfecto derecho de decir que no está de acuerdo con usted de su pasado, pero decía escribir, que hay que escribir, o usted escribe en contra de cómo uno piensa y de lo que uno piensa, ¿no? Como contra sus propios prejuicios. Sí. ¿Cómo entra la escritura, digamos, con estos elementos? Ya digamos, aterrizó la idea de la improvisación, pero quiero pensar cómo la escritura bajo presión, ¿no? ¿Cómo funciona para usted la escritura? Supongamos que a usted le dicen en la entrega de su tesis, puede entregarla cuando quiera, no se preocupe. ¿Cuándo la entrega? No la entrega. Así somos.
qué pena, así somos, y no nosotros los colombianos y no todo el mundo. Tiene que haber límites, tiene que haber reglas. Tiene que haber límites. ¿El partido de fútbol se dará indefinidamente? Pues no, tiene que ser 90 minutos, 2 tiempos, tiene que haber unas reglas concretas. A eso me refiero los límites. Uno trabaja sobre esas cosas. Uno tiene que tener fechas, si no, nunca estrena. Sí, igual, cuando uno estrena, le faltan 2 semanas siempre. Así le den 6 meses con todos los requisitos, no, me faltan 2 semanas. Y si le dan esas 2 semanas, todavía le faltan 2 semanas. Entonces no, a eso me refiero yo con los límites. Y sí creo que, espero no estarme pegando un tiro en el pie, que uno sí bajo presión, la cabeza funciona de otra manera. Sí, porque no es tanto la presión, sino que concentra uno el pensamiento, concentra uno la idea, y entonces dice, tengo que terminar esta historia, entonces todo el tiempo está pensando en eso, todo el tiempo está pensando en eso, entonces se levanta pensando en eso, y cada elemento que vio, una ventana, ese árbol me sirve para tal cosa, las rejas, claro, esa reja, el sonido de las rejas cuando se golpean, todo me empieza a servir, como un dolor de amor, que todo te habla de ese momento, sí. Ahí usted está bajo presión, claro. Bajo la presión de su pensamiento. Eso es a lo que me refiero con bajo presión. Okay. A veces unas presiones que son brutales. Muy fuertes, sí. Sobre todo las de las convocatorias. Sí, claro. Claro. Bueno, otro componente de la creación de las artes escénicas es el trabajo colectivo, en conjunto. Usted ha dicho que le gusta dirigir más que actuar, o que sí, que es algo que disfruta más. ¿Cómo se construyen esas sociedades? Y sobre todo, ¿cómo se construye una sociedad específicamente como la del Petra con Marcela Valencia, con la que llevan trabajando 40 años? ¿Uno cómo logra construir una sociedad creativa que perdure y que sea fructífera? ¿Eso cómo se hace? Yo, por un lado, la autocrítica, que eso se encarga Marcela. Marcela es absolutamente crítica y lee los comentarios adversos de las obras, de todo, porque los analiza. No para creerlos ciegamente, sino porque lo analiza. Hay que pararle bolas a esto. Claro. Así la pieza sea absolutamente exitosa. Eso yo creo que es muy importante. ¿A usted le gusta leer las críticas? A mí sí. A mí siempre me gusta estar atento al enemigo. No, hay muchos amigos que le han dado duro a obras y me gusta. Y yo no tengo como sentimientos en contra la gente que no le gusta lo que yo hago, pero por supuesto que no, lo agradezco, son verdaderos amigos. Claro. Que dicen, hombre, esa vaina toca cortarle o esto está muy mamón. Y la primera que ve eso siempre es Marcela. Dice, esto no lo va a entender nadie, esto funciona, ese chiste está bueno, refuércelo, o ese tipo de cosas. Ella es la primera que hace eso. Lo segundo es renovar los equipos. No refiero en salir de unos y llamar a otros, no, pero uno no se puede quedar con el mismo grupo toda la vida porque empieza a repetir errores y empieza a repetir logros. Y nada peor que repetir logros, porque están cogiendo la formulita. La fórmula, sí. La fórmula. Por eso, cuando uno hace exploraciones y la gente dice, está chévere, pero no se parece al Petra. Te digo, me gusta. Me gusta eso porque no queremos hacer siempre lo mismo. Sí, no queremos hacer la Biolibre 1, Historia de una oveja 2, Si yo no estoy loca 3, no. Las piezas que han funcionado, funcionaron porque tienen un poder en sí mismas y eso es irreplicable. Eso no se puede replicar. Lo otro es que los grupos, los equipos, tenemos como con cierta frecuencia, no tanto como se debería, como reuniones y nos decimos cosas, tratando de que no se oculten, de que no haya como correos secretos o odios, porque son grupos que conviven durante tiempo, que viajan, que duermen, que se quieren, que se odian, que se enamoran, se separan. Entonces son equipos humanos, que es lo más importante para los grupos de trabajo, los equipos humanos, la gente, más que las obras, más que el éxito o la eficacia de las piezas, es la gente. Entonces nosotros tenemos equipos
que nos interesa cuidar. Digo, Marcela y yo, a Marcela y a mí nos interesa cuidar, y cuidar está en charlar, en poner atención y en pagar siempre. Siempre se paga. A veces nos atrasamos porque no nos dan la plata en la boletería a tiempo, porque no entran unos aliados, o porque eso, a veces nos demoramos un poquito. Pero siempre, siempre, siempre pagamos. Siempre se paga, eso no se puede evitar. Y se paga bastante dignamente. Sí. Justo iba a hacer esta pregunta después, pero ahora que usted toca el tema, pues la traigo acá. Porque a propósito del revuelo que hubo el año pasado con la obra Mantener el Juicio, sí, que fue, pues no quiero entrar en hablar del escándalo, eso no me interesa, pero que era la obra que ustedes montaron para la JEP, contratada por la JEP. Nosotros hicimos un texto sobre eso y una de las personas con las que hablamos fue Pedro Adrián Zuluaga y nos dijo algo que quiero citar y quiero como ponerlo acá para conversar sobre eso. Entonces, sobre ese momento, Pedro Adrián dijo lo siguiente: se impone la idea de que cualquier relación entre arte y dinero corrompe al arte, pero detrás de eso se está queriendo decir que el arte es suntuario, es un adorno y es ornamental y como tal no cuesta nada, no tiene valor económico. Me parece que desde el sector artístico debemos oponernos radicalmente a esa idea, de que el artista, por ejemplo, es un trabajador no calificado, que es un hippie que lo hace por hobby o que debe estar agradecido de poder hacer arte. Esto está completamente disociado de unas condiciones materiales de producción. ¿Qué piensa usted de eso? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y a mí me gusta, por ejemplo, que escribieron Adrián Zuluaga, que escribió Ana Cristina Restrepo, que escribió Ana Bejarano respecto a ese tema, sobre todo porque nos acusaban que la JEP nos había dado plata porque Petro había, no sé, hacían un enredo de vacas, de moscas con arepas, como dice. Hice una mica. Entonces, ¿qué era eso? Y todos esos tres, tanto Pedro Adrián como Ana Cristina, como Ana Bejarano, no son muy petristas que digamos. Entonces no estaban defendiendo a Petro, ni nosotros tampoco. Ese no es nuestro trabajo. Cada persona del grupo tiene derecho a pensar como quiera. Pero como colectivo, nosotros no tenemos ninguna agenda política. Como colectivo no tenemos ninguna agenda política. Y fue lo primero en lo que llegamos a acuerdos con la JEP. Y era que no iba a ser una pieza de propaganda, que no iba a ser una pieza institucional y que no íbamos a juzgar a nadie, que los que juzgaban eran ellos, que íbamos a mostrar esos casos. Entonces eso fue muy interesante. Respecto a la plata, sí, claro, hubo un recurso, que fueron 180 millones. Sí, y eso era para qué? Investigación, escritura, pago de 9 actores y 3 técnicos durante 3 meses, claro. Y luego durante 8 funciones, claro. Que fue el equipo. Entonces divida todo eso, no alcanza esa plata. El Petra tuvo que poner unos recursos, sí. Tuvimos que poner unos recursos, porque la dramaturgia y la dirección se pueden llevar el 40% de ese presupuesto, claro. Nomás empezando por eso, el proceso de investigación, o sea, todo entonces es muy injusto como que se diga se enriquecieron. Sí. Se enriquecieron 13 personas con 180 millones, dividamos eso entre 13 entre 180, ¿cuánto va? Como 12, 13 millones, divídalo en 3 meses, 8 funciones, o sea, y escenografía, y vestuario, y música, y músico, o sea, mano. Que además está de fondo esa idea de que el artista no tiene derecho a vivir de lo que hace y de su arte de manera digna. Sí, claro, es que eso es muy raro. Evidentemente yo creo que quien escribe eso lo tiene claro. No escribe porque le sirve para tener clics, para su clickbait, para generar viralidad, para encender las redes. Bueno, pero fue muy bonito todo el apoyo que recibimos de una comunidad absolutamente independiente que había visto la obra y la había valorado. Entonces eso para nosotros fue estamos muy agradecidos con eso. Otra cosa que también he escuchado en entrevistas sobre el compromiso, digamos, que tiene el teatro con la sociedad. Usted ha dicho, el compromiso revolucionario es el de la producción estética,
producir placer. Eso se lo escuché en una sí. entrevista reciente. Dije eso. Sí, porque era como esta idea de la militancia, del arte, Ah. etcétera, y usted dijo, no, el compromiso es con la producción estética y con Sí. la producción de placer. La pregunta es, ¿no hay más compromiso en el arte que ese? No, sí hay más compromisos, pero el principal es lo estético. El principal es lo estético. Entonces, vayamos al ejemplo más mamerto, que es el realismo socialista. Sí. El realismo socialista soviético era la exigencia que se le hacía a los autores para que escribieran a favor del pueblo trabajador y del pueblo obrero y que exaltara los valores de la revolución. Horrible esa regla, pero yo creo que la gente cuando lee las grandes obras, las que lograron salir a flote de eso, tienen unos niveles estéticos impresionantes y nadie se fija si ahí están hablando bien del pueblo obrero, si están hablando bien o mal de tal. Y salieron unas cosas fantásticas. Y gente que no se acomodó a ello, habló de una manera como Bulgakov. O sea, cuando uno dice Maestro y Margarita, o sea, hay alguien más que critique el régimen soviético que Bulgakov, estando dentro de la Unión Soviética, teniendo reuniones con Stalin, teniendo la sombra de Stalin ahí, crea este universo poético tan poderoso. Entonces, alguien desprevenido lee el Maestro y Margarita y no dice, claro, es que este diablo es Stalin y aquí está hablando de la Unión Soviética entre los años 1945. No, no lo lee. Ahí lo que ve es una novela llena de imaginación, llena de poder. Nadie va a hacer ese comparativo. Nadie va a hacer eso. Bertolt Brecht, que era el comunista, más comunista, uno lee las obras y lo que prima es la estética. Sí, hay obviamente una tendencia a favor de clases populares y eso, pero estéticamente eso está muy bien hecho. Yo ahorita no haría obras como Brecht, las haría más como Bulgakov. Si ¿Por qué? quisiera. ¿Por qué? Porque tiene un nivel poético excepcional. O sea, poner 3 diablos que sean gatos, poner una crema rejuvenecedora, ponerlo a volar por todo Moscú, o sea, es fantástico. O sea, él llega a unos niveles que solo lo hace alguien que piensa en la estética antes que en cualquier cosa. Entonces, yo puedo decir lo que quiera desde el escenario. Lo único que no puedo hacer es aburrir al público. Uno no tiene derecho a aburrir a nadie en ninguna instancia de la vida. Las parejas se separan porque se aburren del otro, de la otra, que está aburrido. Me aburre verlo, me aburre cómo habla, cómo camina, cómo se sienta, cómo respira, cómo come. Eso me aburre, pero hay que estar muy atentos. Sí, en los trabajos, la gente se aburre de sus trabajos porque no encuentra elementos para desarrollar la creatividad. Entonces, es importante pensar en el público. Aquel autor que dice, a mí no me interesa el público, pues lo escucho, lo respeto, pero no comparto esa bobada. Usted escribió para Gaceta un texto que se llama El desprestigio del perdón. ¿Sí lo recuerda? Sí, claro. Ahí cuenta, digamos, lo que significó la experiencia de trabajar con la JEP y entender una cosa de cómo el perdón para usted le cambió, digamos, la mirada sobre el perdón. Y era el perdón, como que usted entendió, o charlando con los jueces, con las víctimas, se dio cuenta de que el perdón implicaba una carga, una responsabilidad para las víctimas. Sí. Y entonces ahí escribió, al igual que otra afirmación para mí reveladora y muy en sintonía de lo dramático es la de que el perdón cierra, no transforma ni exige, no produce alternativas ni precisa reparación o forma alguna de restauración. Al igual que una regular obra de teatro donde el problema se resuelve de inmediato, el conflicto es inexistente y el problema desaparece. Así pasa con este tipo de perdón. ¿Qué significó entender esto después de haber hecho Labio de Liebre, por ejemplo, que es una obra que orbita alrededor de esa idea? Que son 2 épocas diferentes. Sí. Labio de Liebre se llama Venganza o Perdón. Sí. Labio de Liebre, Venganza o Perdón. Como si fueran... Ahí hay una trampa que es poner una dicotomía. No son las únicas opciones. Porque hay una gran cantidad
de alternativas, aparte de la venganza y el perdón, que son la reparación, por ejemplo. Sí, que es la convivencia, que es la verdad, hay una serie de elementos que están más allá. Eso debería llamar venganza, perdón, verdad, reparación, reconstrucción del tejido social, diálogo, sería infinito. Pero sí, el perdón como, escribo mejor de lo que hablo, el perdón es eso, el perdón yo creo que cierra, no quiero decir que esté malo, no quiero decir que esté mal, pero las frases de ciertas madres que dicen, hoy no amanecí con ganas de perdonar. Sí, no me digan eso porque hoy no amanecí con ganas de perdonar. Ahí es cuando uno dice, tiene todo su derecho a no perdonar. Como el responsable de hechos atroces que digan, ¿qué necesita? Que pida perdón. Ah, listo, yo lo pido. Eso es lo que necesito. Listo, yo voy allá y pido perdón. Y ya. Entonces eso es muy paradójico. Entonces necesitamos verdad. Necesitamos reconstruir este país a partir de esa verdad porque tenemos que convivir entre diferentes. Viendo la programación hay unas obras que llaman la atención, que son, por ejemplo, una obra del pueblo Kogi, una obra del pueblo Wayuu. Quiero preguntarle por esas obras que no se hablan necesariamente en español y qué está pasando ahí en términos teatrales. Son esfuerzos y experiencias que hacen en esas comunidades, un poco para salir de un espacio que naturalmente los identifica y montarse un escenario. Para mí eso es muy valioso, porque es como que nos da la posibilidad de alcanzar eso. Obviamente son narrativas muy diferentes. Usted no puede esperar que sea una obra que cuente una historia de principio a fin, porque las narrativas de ciertas comunidades indígenas son mucho más complicadas. Son en espirales, son cruzadas, no hay una línea dramática, sino que cuentan cosas y están muy cercanos a lo ritual. Entonces, hay que verlas con toda la atención que requieren ese tipo de propuestas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con eso? ¿Por qué se agachan? ¿Por qué se reúnen alrededor del fuego? ¿Por qué se reúnen alrededor de un elemento determinado? ¿Por qué esa ropa? ¿Por qué el tratar de decodificar esos simbolismos? Me parece que es conocer un país que desconocemos profundamente. Entonces, por eso yo decía, ¿cuántas obras conocemos del pueblo Nasa o cuántas obras conocemos de las comunidades en Riohacha o en la sierra? O eso? ¿Cuántas conocemos? Posiblemente ninguna. Pero ¿cuántas conocemos de Fomeque? ¿Cuántas obras conocemos de Chía? ¿Cuántas de Fusa? ¿Cuántas de...? Sí, o sea, es que desconocemos de la esquina para allá. Sí, ¿cuántas conocemos de Usme? Sí, entonces es como reagruparnos y para eso sirve el festival, para reagruparnos y empezar a vernos y empezar a conocernos. También nosotros, o sea, listo, voy a ver Nueva Zelanda, pero también voy a ver una pieza de nuestro Caribe que ni siquiera sabía que había grupos de teatro en el Caribe. No hablo por mí, hablo por el público. O sea, no sabía. Entonces voy a ver. Hay límites de producción, claro que hay límites de producción porque los recursos que existen en ciertos territorios no son los mismos que existen acá. Entonces eso es me parece muy interesante de este festival. Entonces, por ejemplo, escuchando al director, al maestro de Ruanda, a Dorsi Rugamba de Ruanda, Dorsi Rugamba, que él... en Ruanda, entonces él habla de 100 años de soledad, de cuando lee 100 años de soledad. Entonces él habla de cómo su familia fue el inicio de las masacres. Hutus, cuando los Hutus masacraron a los Tutsis. Entonces él habla de eso. Y nunca en su pieza o en su discurso hay una frase de odio. Nunca hay un elemento que señale criminales. No, él habla de un estado de las cosas y sobre todo pone de plano la necesidad de las actividades artísticas y cómo el arte salva y cómo el arte cura. Existe esa frase que hablábamos antes de comenzar, esa frase un poco soberbia intelectual de el arte no sirve para nada. El arte no sirve para nada porque es un arte que está por encima de todo.
Hombre, claro que sí sirve. Reúne a la comunidad. Nomás por eso ya es importante. Porque tiene memoria, porque cuenta cosas de una manera que otros medios no lo podían contar. De pronto un poquito la crónica, de pronto la literatura, pero así como arte vivo, ahí, aquí y ahora y presente, eso solo lo hacen las artes vivas. Claro. El teatro, la danza, el performance, que muestra eso ahí. Entonces, ¿por qué llamo a Dorothy Rugamba de Ruanda? Porque cuenta unas cosas, la gente de Riohacha cuenta otras, la gente de Bogotá cuenta otras, y a veces estamos como en una línea de conexión que sería importante ver durante este festival. Cristiane Yataí de Brasil, que trae una señorita Julia, que la señorita Julia es una historia de que tiene más de 100 años de Strindberg, y es una mujer de clase alta que tiene una relación con uno de sus criados. Y ella es la señorita Julia. Entonces son muy pocos personajes y ella hace como un análisis de eso. ¿Qué es lo que sucede acá? Y lo hace por medio de la obra y lo hace con todos los juguetes. O sea, con instalación, con propuestas de videoarte, con los superactores y actrices. Y es una mujer que tiene todos los recursos y tiene toda la reputación para estar por Europa. Y sin embargo se sigue preocupando por lo que sucede acá. Entonces, el festival lo que tiene es que se habla del mundo aquí y ahora, pero no solamente del conflicto armado, de los problemas sociales, sino también de problemas familiares, los problemas ecológicos, el feminismo, o sea, todo lo que implique derechos, eso se habla. ¿Me puede hablar de dos? Un segundito. ¿Quieres algo de agua? ¿Me puedes mencionar al menos como 2 obras o sí, como hablarme de 2 obras que te hayan llamado la atención, una nacional y una internacional? Es que la nacional, pues yo me guío por mis gustos. No importa, como para que un espectador se pueda hacer a la idea de algún tipo de obra que va a ver allá en el FIAP. Y bueno, entonces por ejemplo, si la gente que le gusta los monólogos, entonces puede ver Mujer X, que es de Código Distrital Nacional, puede ver Gato por Liebre de Diana Ángel, puede ver Historia de un disfraz con Felipe Botero. Si le gustan piezas más grandes de nuestra creación, entonces usted puede ir a ver Pedro y el Lobo, que es una cosa grandísima que se va a hacer con la Filarmónica de Bogotá y con la presencia de Juan Pablo Raba. No sé si va a llorar en esta, pero no dije eso. Es que es preferible perder un amigo y no un chiste. Está Pedro y Lobo, que de verdad es un montaje muy grande y muy bonito del resto del país. Entonces viene Pacific Dance con Via Crucis, viene Colegio del Cuerpo, que lo que ha hecho Álvaro Restrepo es maravilloso, tanto crear su escuela como crear un semillero, porque ya hay gente que salió del Colegio del Cuerpo que está dirigiendo al nivel de Álvaro Restrepo, o sea, los alumnos igualando al maestro, que eso es maravilloso. Internacionalmente, pues, obviamente hay cosas que a mí me atraen. Una versión del Rey Lear de Shakespeare, que lo hace Andrea Jiménez. Andrea Jiménez, que ubica al Rey Lear como el gran padre que quiere entregarle el reino a sus hijas, y ella dice, va a utilizar esta obra para el perdón. Hay otra del perdón. Y entonces cada noche trae un Rey Lear diferente, que es un actor mayor de 60 años. Y el actor es diferente. Y el actor es diferente cada noche y lo cita 1 hora antes del espectáculo y le da ciertas indicaciones. Ni loco me paro ahí, pero sí quiero ir a ver. Sí quiero ir a ver. ¿De dónde es esa obra? Esa es España, porque España es la región internacional invitada de honor, que traemos la Comunidad de Madrid, es la invitada de honor. Y la región colombiana es el Caribe. El Caribe colombiano. Entonces de España viene Casting Lear, así se llama, Casting Lear. Viene Caperucita en Manhattan,
que es a partir de una novela, de las novelas más exitosas de los últimos, de finales del siglo XX y principios de este siglo. Viene, ya, ahora se me fueron todas, viene el Ballet Nacional de España, que trae este flamenco que gusta tanto a la gente, bueno, vienen cosas maravillosas. De Argentina, en el gran maestro Mauricio Cartún con Baco Polaco. O sea, Mauricio Cartún sigue teniendo la bandera de ser la vanguardia de Argentina, siendo más de 70 años, y sigue siendo un tipo que renueva la escena argentina, que es de donde más se produce teatro en el mundo. Mauricio Cartón, que ha sido maestro de todos nosotros muchas veces, tiene Baco Polaco, que es una versión de una tragedia griega traída al mundo argentino. Entonces está muy bien. Bueno, Cartoon tiene piezas que llevan en cartelera 10 años, de teatro independiente. Y siguen ahí. Bueno, eso es. Obviamente China. Tao Dance en el Jorge Eliezer. Es que más cerquita ir al Jorge Eliezer que ir a China. Vayan. La vaina les sale más barato también. Viene de Rusia. El Teatro de las Naciones, que traen muerte ordinaria. Ordinaria no por de mala calidad, sino ordinaria por común. Sí, porque es la vida y la muerte de Iván Ilich. Que yo le pondría vida ordinaria. Pero ¿quién soy yo para cambiar los títulos a los rusos que llevan muchos más años en teatro que yo? Bueno, ahorita que estaba haciendo el recorrido por las obras que vienen colombianas, recordé lo que decía al inicio de la conversación de cómo hacia afuera el teatro colombiano tiene esta especificidad que es el trabajo con el humor, ¿no? Pero porque esta gente se está riendo de una masacre y así. Ajá. Entonces quiero preguntarle por el humor, tanto en el teatro colombiano y en su trabajo, porque pues, evidentemente su trabajo, el humor, tiene un lugar presente. ¿Cómo juega el humor? Entonces la pregunta sería doble. Para su trabajo creativo, ¿cuál es el peso o el lugar que le da el humor? Si es una cosa deliberada o es una cosa que simplemente aparece. Y si me puede hablar un poquito del humor, de lo que hablaba al inicio, del humor en las obras del teatro en Colombia, si eso sí es una cosa que caracteriza a esta forma de hacer teatro. Sí, es una característica, empiezo por el final, sí es una característica, pero eso va en doble vía. Está en característica por lo que sucede en el escenario y también por la recepción del público, porque uno sabe a quién le está hablando. Claro. Y el público que se ríe aquí no se ríe en España. Claro. Se ríen en México, Okay. Se ríen en Brasil, se ríen en Alemania, pero no en España. Sí, no en España, en Argentina muy poco, por ejemplo. De cosas de humor negro que suceden acá, allá no generan risa. O sea, tiene que ver más con el público. Tienen que ver con un público, tienen que ver con esa comunicación con el público. Ahora, ¿de dónde sale el humor? Todos los días en Colombia suceden cosas que rayan en el absurdo, y en un absurdo que o lo vemos con dolor o lo vemos con humor. ¿Sí? Cuando uno ve, ahora que hablábamos de los políticos, que decían que eran ateos y después tuvieron una revelación, y empezaron a creer en Dios, entonces uno dice, ¿esa revelación de dónde fue? Entonces a uno se le aparecen ahí, ¿de dónde fue esa revelación? Alex Saab seguramente le apareció, ese era Dios o lo DMG, no sé. Entonces ya, eso lo iluminó, en ese momento se iluminó y dijo, este es el camino, me penetró el Señor. Entonces ahí siguen por esa línea. Sí, o ciertas frases de mandatarios que uno quiere, pero que uno dice, no diga eso. Entonces uno dice, es como, cuando a uno le dicen, ¿está arrepentido de su voto? Pues no, es como, uno se casa con alguien, ¿sí? Y llega un momento en que nos ha pasado a todos que uno no quiere ver la pareja. Que uno dice, pero que no quiero verla, quiero estar solo, pero te amo. But I love you. Pero te amo. Pero yo te amo, pero no te quiero ver ahora. No te quiero. Entonces exactamente es eso. Uno la quiere, y así con los hermanos, con la mamá, con el papá. Las discusiones que uno tenía con el papá eran impresionantes. En la adolescencia
pero uno lo dejaba de querer, no. No, es que uno puede discutir sin dejar de querer. Entonces, todas esas cosas que rayan en el absurdo generan a veces risa y generan risa por los niveles de eso, que son incomprensibles. O gente que dice cosas sin sonrojarse. Y no lo digo cosas tan sencillas como cambiar de opinión, sino cosas como alrededor de un crimen, por ejemplo. Que hay gente que tranquilamente dice, son males necesarios. O, pero es que ellos también mataron. ¿A lo bien? ¿A lo bien? O pequeñas marchas de ciertos sectores que dicen, no queremos contrato laboral. No queremos un contrato con vacaciones, prestaciones, servicios. No queremos eso. Denos libertad. Pero uno dice, esto no es cierto. Esto no es cierto. Sí, o como que, hombre, sí, ese aumento del sueldo mínimo, bien, pero no tanto. No tanto, es que ¿cómo nos van a pagar tanto? Sí, ¿cómo? O sea, ¿quién dice eso? Y todo esto está ligado a todo el control que se hace, al autocontrol que generaron a toda la población en los términos de productividad. Tú eres tu propio jefe, tú tienes que exigirte a ti mismo para que produzcan, y eso significa mientras más descanses, más daño le estás haciendo a tu propia vida. No descanses, no tengas familia, solo produce, no tengas tiempo para otra cosa que no sea producir. O sea, no tengas una vida social, amorosa, sexual, no, produce. Y eso genera esa sensación de no estoy haciendo lo suficiente, soy un vago, solo estoy trabajando 12 horas, no estoy trabajando las 16 que trabajaba tal o cual. Entonces eso es muy fuerte. Y eso es divertido, eso es chistoso en la medida de lo absurdo. Solo para cerrar eso, o sea, ¿el humor para ustedes es más la materia prima que está en la realidad, o hay una mirada, por ejemplo, suya como dramaturgo de detectar eso, o independientemente de quién lo reciba, ese humor está... No, la materia prima está ahí presente. Entonces, uno ve, por ejemplo, bueno, no quiero meter en problemas. Métase. Uno ve un recién elegido líder político, ¿sí? Que pertenece a una iglesia cristiana, que evidentemente está en contra del aborto, que es pro vida y que está en contra de la legalización de la marihuana. Está en contra de la legalización de la marihuana porque eso porque la gente, según él, si fuma marihuana se vuelve drogadicta. Pero la fundadora de la iglesia a la que él pertenece murió de una sobredosis de barbitúricos. Entonces yo digo, él no quiere que la gente fume marihuana porque de pronto se vuelve drogadicto y funda una iglesia donde salen personas como usted. Entonces es muy paradójico. Entonces cuando dice, usted es pro vida y está en contra del aborto, a una mujer en Gaza que quiera abortar, ¿usted le diría, no aborte, necesitamos que su niño nazca para que muera por los bombardeos? ¿Esa mujer no tiene derecho a abortar? Por ejemplo, por ponerle una pregunta. Entonces, eso es un pensamiento absolutamente absurdo que no maneja ninguna lógica. Entonces, el material, este país es lo que más produce. Y también en sectores, digamos, que son progresistas, por no hablar solamente del otro lado, sectores progresistas, también un material humorístico que nos ayuda mucho. El simple hecho de seguir repitiendo canciones que hace 40 años ya eran viejas y que no funcionaron en movimientos progresistas, que siguen siendo machistas, que siguen reforzando el patriarcado, pues es un error, no funciona eso como concepto progresista. Hay símbolos que no tienen sentido en la actualidad. Una pregunta y una invitación para cerrar.
¿Cuál, en otra conversación promocionando el FIAP, usted decía que, bueno, el festival va a suceder en Semana Santa, ¿no? Sí. Y entonces usted decía, yo siento que como chiste, pero también en serio, que porque sucede en Semana Santa, porque el teatro también es sagrado. Eso era digamos, una butad, un chiste o es algo que, o sea, ¿puede elaborar sobre eso el teatro? Claro, como sagrado? ahí es un ritual. Yo me acuerdo, yo vengo de una familia católica, perdí la fe, y lo cual, como decía Robert Amis, creo que es, no creo en Dios, pero lo extraño. Entonces yo extraño cuando tenía fe. Extraño cuando tenía fe. Ahora tengo fe, tengo esperanza en otras cosas, pero fe, la fe religiosa en el más allá, no, la perdí lastimosamente. Mi familia la mantiene, pero yo no, la que queda de la familia la mantiene. Entonces me acuerdo que veía a mi mamá cuando iba a misa que se ponía mantilla, que había una preparación para el ritual, para ese ritual. Había como un respeto. El teatro tiene las mismas características. Usted se arregla para ir al teatro. Se arregla, de pronto no se maquilla, pero sí se pone el abrigo porque va a salir de noche, o si se va a ver con alguien, que si está como en un proceso de conquista, porque el teatro es perfecto para conquista. Usted lleva a su pareja, amigo, al teatro, se alista, se arregla, viene eso, espera que empiece el ritual, asiste al ritual en silencio. A veces responde como al aleluya con risas o con alguna interjección sobre lo que sucede. ¡Oh! Hay mucho público participativo, no, que dice no, pero no. Entonces, eso genera ritual. Y después usted sale a discutir sobre la pieza, a hablar, le guste o no le guste. Entonces, para mí, eso es un ritual. Y tiene esos elementos sagrados. El teatro viene de ritos sagrados. De ritos. Los ritos, luego nomás en nuestra época colonial, los indígenas eran encargados de hacer rituales y marchas en las poblaciones de la Nueva Granada. En el periodo del virreinato, los indígenas hacían eso. El espectáculo teatral máximo era el Via Crucis. Se ordenaban las calles, se adornaban las calles. Y era el gran espectáculo. ¿Y a quiénes llamaban? A los teatreros para que organizaran ese tipo de eventos. Entonces hay una conexión profunda con eso, históricamente. Y siempre tiene una cosa sacra. Como entrar al escenario, como algunos jugadores entran a la cancha de fútbol, que tocan el escenario y entran. O como cuando uno estudia judo, que hace el saludo al dojo antes de entrar a eso. Entonces, el escenario tiene esa cosa como el ritual. Listo, última pregunta y le pido que nos invite a a estar en el FIAP. ¿Cuál es su reciente obsesión? Este es un programa donde igual preguntamos a los invitados sobre en qué están ahora, en qué están maquinando, qué están trabajando, qué lecturas, qué cosas está viendo, qué obras, qué autores, en qué obsesión está ahora. Primero la obsesión y después la invitación. Sí, o como quieras. Yo siempre he dicho que lo que más me gustaría es hacer comedias. Solo comedias, pero la realidad del público, la relación con la audiencia, me dice que siga hablando de ciertas cosas, como lo dice en La Vorágine, en Mantener el Juicio, en Historia de una Oveja, en La Vía Liebre, en eso, que siga hablando de eso. Entonces, como encontrar mecanismos renovadores para poder seguir hablando de eso sin necesidad de meterme a la masacre. ¿Cómo hablo de eso? Y es una búsqueda, porque yo creo que en esa búsqueda uno puede ver luces de dónde está la raíz de la fractura. No como una investigación sociológica, aunque también, sino como una investigación dramática. ¿Por qué alguien dice, ella se lo buscó?
Porque alguien dice, yo no me merezco eso. Porque alguien dice, es que hay que cobrarle menos impuestos a ellos para que nos den trabajo. Sí, tranquilos, nosotros pagamos los impuestos, ustedes no paguen ni dennos trabajo. Porque alguien maneja ese tipo de discursos y lo maneja genuinamente y lo cree desde el corazón. Y porque alguien dice, yo trabajo 16 horas, pero es que así debe ser. ¿Por qué sucede eso? Entonces uno no, lo más fácil es decir porque son alienados, porque los medios de comunicación se encargan de joder. No, esa no es la razón. Ya tenemos que ir, que trascender de eso. Como antes decía, la televisión va a acabar con los jóvenes, los videojuegos generan violencia. Sí, 1 o 2 casos, pero ya no. Eso no es así. Eso entra en otro lado, entra en otro lugar. Y creo que tiene que ver con no escuchar, por ejemplo. Cuando la gente no escucha posiciones contrarias, tiene que ver con eso, con una ausencia absoluta de diálogo y de aceptar un error. A lo mejor uno es el equivocado. Eso también cabe. Por eso siempre hay que escuchar a los que piensan diferente. Y por eso hay que escribir diferente de como uno piensa. Porque como uno piensa, yo ya me lo sé. Pero tengo que escribir diferente de como yo pienso para poder ver el corazón de esa persona en la que nunca yo quisiera ser. La persona que nunca quisiera ser. Allá quiero llegar. Entonces, todas estas ideas, propuestas, van a estar en el festival. Todo esto va a estar con gente que está hablando desde Bogotá, desde muchas regiones del país, desde de los 5 continentes, porque estamos con África, con Nueva Zelanda, con China, con Rusia, con México, con Argentina y con España como invitado de honor internacional, como la Comunidad de Madrid. Entonces vamos a tener eso. Siempre digo, ¿cuándo es el Día Internacional del Teatro? El 27 de marzo. ¿Cuándo empieza el festival? 27 de marzo. Perfecto. Y vamos toda la Semana Santa. Hasta el 5 de abril. Sí, tienen tiempo, van a misa. Oigan las 7 palabras, pero también me dan las 7 horas. Bueno, Fabio Rubiano, muchas gracias. A ustedes, muy amables. Gracias. Sí. Chao. Y pero esto van a